A ver, uno podría pensar que las grandes innovaciones no se salen de laboratorios súper avanzados, ¿verdad? Pues no siempre. A veces, y esta es una de esas historias, nacen de la pura tragedia. Vamos a ver cómo una crisis personal, una desgracia familiar, acabó revolucionando la medicina de emergencias y creando un sistema que, hoy por hoy, salva vidas en todo el planeta. Y aquí está la pregunta clave, la que lo arranca todo. ¿Cómo es posible que el accidente de avión de una sola familia lo cambiase todo? O sea, ¿cómo pudo transformar la respuesta médica de emergencia en el mundo entero? Parece increíble, ¿verdad? Pues la respuesta, como vamos a ver, es una mezcla de tragedia, sí, pero también de una revelación y de mucho ingenio. Vale, pues empezamos por el principio. El primer acto, una tragedia, una revelación. Venga, viajamos a 1976. Imaginemos la escena. El doctor James K. Steiner, que es cirujano ortopédico, va pilotando su avioneta tranquilamente por un campo de Nebraska. Y de repente, el desastre. Se estrella. Pero ojo, lo más importante de esta historia no es solo el accidente, que ya es terrible, sino quién iba dentro. Un médico, un profesional que, sin saberlo, estaba a punto de vivir en sus propias carnes cómo funcionaba el sistema de emergencias, pero desde el lado del paciente. Y las secuelas, pues fueron brutales. Su mujer murió en el acto, 3 de sus hijos heridos de muchísima gravedad. Pero lo que de verdad dejó en shock al doctor Steiner fue lo que pasó al llegar al hospital. Aquello era un caos, un auténtico caos. No había un protocolo, no había un plan, nada. La atención que recibieron, y esto lo dijo él mismo, fue totalmente inadecuada, desorganizada. Fue una bofetada de realidad, una revelación terrible. Así que la conclusión a la que llegó es tan simple como escalofriante. Es que no había un sistema, punto. No existía un método, un protocolo estándar para tratar a alguien con múltiples heridas graves. Era un agujero negro en la medicina que, literalmente, costaba vidas. Bien. Segunda parte, la primera respuesta, arreglar el hospital. Porque claro, ante ese caos el doctor Steiner podría haberse hundido, pero no, hizo todo lo contrario. Canalizó esa experiencia horrible para empezar a construir una solución. Y empezó por donde mejor se movía, dentro del hospital. Y de ahí nace esto, el ATLS, Soporte Vital Avanzado en Trauma. La propia definición ya te da la clave. Un método sistemático y con prioridades. O sea, justo lo contrario a lo que él había vivido, que era el descontrol total. La idea era, por fin, dar a los médicos de urgencias un mapa, una vía clara de qué hacer y en qué orden. Y fijaos qué rápido fue todo. La idea fue tan potente que para 1980, solo 4 años después del accidente, el Colegio Americano de Cirujanos ya lo había adoptado como el estándar oficial. De repente, el ATLS era la norma dentro de los hospitales. El primer gran paso, ¿y qué pasó?, ya estaba dado. Pero claro, la historia no podía acabar ahí. Estaba genial tener un protocolo dentro del hospital, pero ¿y antes qué pasaba en la calle? Era el siguiente paso lógico. Había que sacar ese sistema que salvaba vidas fuera de las urgencias. Y esta pregunta es fundamental. Vale, el hospital está arreglado, pero ¿qué cosa aún ese hueco? Ese tiempo crítico, lo que llaman la hora dorada, entre que ocurre el accidente y el paciente pisa las urgencias. Ahí había una brecha enorme. Y aquí vemos la solución de forma muy clara, porque ojo, el PHTLS no es un copia y pega del ATLS, para nada. Es una adaptación inteligente. Pensemos que el ATLS es para médicos, que en un hospital, con medios. El PHTLS, en cambio, es para los técnicos y los paramédicos en medio de la calle, con lo justo. El objetivo cambia por completo. No se trata de hacer una reanimación completa allí mismo, sino de hacer lo justo y necesario para que el paciente no se muera, perder el mínimo tiempo posible y llevarlo pitando al hospital adecuado. Y para crearlo, a principios de los 80, se juntaron los que tenían que juntarse. Por un lado, la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, o sea, la gente de la calle. Y por otro, los cirujanos del Colegio Americano, la gente del hospital. Fue la combinación perfecta. La experiencia del asfalto con la ciencia del quirófano. Y la misión estaba clarísima. Coger los principios del ATLS y adaptarlos al mundo real, al caos de una ambulancia. Muy bien, ya sabemos cómo nació. Ahora vamos a ver por qué funciona tan bien. Vamos a meternos en la filosofía del PHTLS. Uno de los pilares del PHTLS es este concepto, la cinemática del trauma. Y esto de verdad fue un cambio de mentalidad total. Piénsalo. En la calle no tienes un escáner, no tienes rayos X. Así que el personal de emergencias tiene que dejar de tratar solo lo que ve, la herida evidente, y empezar a tratar lo que sospecha. Se convierten en una especie de detectives de la escena. Analizan cómo ha sido el golpe, cómo se ha deformado el coche, desde qué altura ha caído alguien, para predecir las lesiones internas que no se ven. Es literalmente ir un paso por delante de la lesión. Y si hubiera que resumir toda la filosofía PHTLS en una sola frase, sería esta, sin duda. Trata primero lo que mata primero. Es así de simple y de brutal.
La idea no es hacer un diagnóstico completo en la acera, no. Es identificar qué va a matar a esa persona en los próximos minutos y solucionarlo. Una hemorragia bestial, que no puede respirar. A eso es priorizar de una forma implacable. Y toda esta filosofía se materializa en una estrategia que se conoce como cargar y evacuar, para los casos más críticos, claro. Los pasos son de una lógica aplastante. 1. Identifica lo que amenaza la vida ya mismo. 2. Haz solo las intervenciones críticas para que no se muera. 3. Minimiza el tiempo en la escena, no te entretengas. Y 4. Transporte rápido al centro de trauma que toca. Aquí cada segundo de verdad es oro. Y con esto llegamos al final, al legado, que como podemos imaginar va muchísimo más allá de aquel accidente en un campo de Nebraska. Hoy en día el PHTLS es el estándar mundial. Es el programa de formación líder en todo el planeta para el manejo del trauma fuera del hospital. Y lo mejor es que no es un libro que se escribió en los 80 y ya está. No. Se actualiza constantemente con las últimas investigaciones, con lo que la ciencia demuestra que funciona mejor. Todo para seguir salvando vidas de la manera más eficaz posible. Así que, la próxima vez que escuchemos una sirena y veamos pasar una ambulancia a toda pastilla, quizás podamos pensar en esto, que detrás de esas luces y ese ruido hay todo un sistema global, un idioma común que hablan los sanitarios de todo el mundo para atender el trauma. Un protocolo que, recordemos, nació del peor día en la vida de un hombre, pero también de su increíble determinación para que nadie nunca más tuviera que pasar por lo mismo.